¿Qué sucede cuando el acero de la legión choca contra la sangre de tu propia familia? Imagina un titán romano forjado en el fuego de la disciplina, enfrentando el rugido eterno del dilema, patria o sangre, virtus o pietas. Tú, espectador de esta epopeya, descubrirás cómo Roma devoraba los corazones de sus héroes inmortales, exigiendo sacrificios que trascendían la carne y el hueso. La historia ruge con acero y leyendas, y hoy te unirás a la legión que nunca muere. Prepárate, porque este juramento indomable cambiará todo lo que creías saber sobre el honor eterno. En las sombras del Foro Romano, donde los ecos de Cicerón aún vibran, nacía el código que convertía hombres en dioses de la guerra. Pietas, esa devoción feroz hacia los dioses, la patria y la familia, se erguía como un coloso inquebrantable. Pero la virtus, esa furia indomable de valentía y coraje moral, demandaba obediencia absoluta al águila legionaria. ¿Cómo podía un soldado romano, titán de carne y acero, equilibrar estos pilares eternos cuando la patria ordenaba marchar contra los lazos que lo ataban al mundo? Roma no pedía lealtad, la arrancaba con garras de hierro, forjando legados que perduran en la eternidad. Piensa en el legionario común, arrancado de su villa en las colinas del Lacio, jurando sobre el altar de Marte su vida al Senado y al pueblo romano. 20 años de campañas lo esperaban, un abismo de separación donde sus hijos crecían sin su sombra protectora. La pietas familiar clamaba por su regreso, por el calor de un padre en noches de tormenta, pero la virtus patria lo encadenaba a fronteras lejanas. ¿Rompería este héroe inmortal su juramento por un susurro de amor filial? ¿O su sacrificio elevaría su nombre a las estrellas? El dilema moral rugía como un león enjaulado, desgarrando almas forjadas para la gloria. Roma antigua no era un imperio de débiles, era un volcán de virtudes que erupcionaba conquista tras conquista. El mos maiorum, el camino de los antepasados, dictaba que el honor personal se fundía con el destino colectivo. Un soldado que flaqueaba ante la llamada de la familia era un traidor a la eternidad romana, un eco olvidado en el viento del Tíber. Pero aquellos titanes que resistían, que ahogaban el llanto de sus hijos en el clamor de la marcha, se convertían en leyendas vivientes. Tú sientes esa tensión ahora, ¿verdad? El peso de elegir entre el rugido de la patria y el latido silencioso de la sangre. Imagina el juramento en el campo de Marte, bajo cielos tormentosos que presagiaban batallas épicas. El centurión, voz como trueno, recitaba: «Por los dioses inmortales, por Roma eterna, ofrezco mi vida, mi fortuna, mi descendencia». No era promesa vana, era cadena de acero que unía al legionario a un legado indomable. La pieta se torcía entonces, devorando el deber filial en aras del bien mayor. ¿Qué furia interna devoraba a estos héroes cuando cartas de esposas lejanas llegaban manchadas de lágrimas? Su virtus los elevaba, pero el sacrificio los convertía en sombras eternas de gloria. El código de honor romano no toleraba medias tintas, era todo o nada, furia o ruina. Virtus demandaba coraje no solo en el campo de batalla, sino en la arena del alma, donde familia y patria chocaban como titanes. Pietas, esa devoción sagrada, se fragmentaba. Devoción a los lares familiares versus devoción al genio de Roma. Un soldado que desertaba por amor filial era ejecutado sin piedad. Su nombre borrado de las lápidas eternas, pero aquellos que perseveraban, que marchaban dejando atrás cunas vacías, forjaban imperios con su sangre contenida. ¿Podrías tú, en su lugar, soportar esa tormenta interna? En las guerras eternas contra galos y cartagineses, el dilema se agudizaba como gladio afilado. Campañas de décadas separaban al legionario de sus raíces, convirtiendo rostros amados en fantasmas del recuerdo. La Humanitas, ese atisbo de compasión romana, susurraba dudas en noches de vigilia bajo estrellas indiferentes. Sin embargo, la disciplina indomable prevalecía, recordándoles que Roma era la familia suprema, el legado que trascendía generaciones. Estos titanes no lloraban, rugían, canalizando el dolor en victorias que resonaban por siglos. Su sacrificio personal alimentaba la llama eterna del imperio. ¿Y si la patria ordenaba saquear tu propia aldea rebelde? Ese era el colmo del juramento indomable, donde Virtus devoraba Pietas sin misericordia. Historias susurradas en tabernas del Subura contaban de legionarios alzando la espada contra hermanos de sangre. El código exigía obediencia ciega, transformando hijos en verdugos de su linaje. Tú imaginas el horror, el acero temblando en manos curtidas por la gloria. Pero Roma no perdonaba vacilaciones.
Esos héroes inmortales pagaban con su humanidad por la eternidad de la patria. La tensión entre Virtus y Pietas definía al soldado romano como fuerza de la naturaleza, un volcán contenido al borde de la erupción. Cada orden del cónsul era un yugo que aplastaba el anhelo familiar, exigiendo un sacrificio que pocos mortales podían soportar. Pero en esa forja ardiente nacían leyendas, nombres grabados en mármol capitolino. La historia no recuerda a los que flaquearon, exalta a los indomables que eligieron la patria sobre todo. Prepárate, porque en los próximos capítulos estos titanes cobrarán vida con furia renovada. Este juramento no era mero ritual, era el pulso de un imperio que conquistó el mundo conocido con disciplina de hierro. Pietas elevada a la patria suprema anulaba lazos personales, convirtiendo al legionario en extensión del águila romana. Familias enteras esperaban en vano mientras esposas envejecían y herederos crecían sin el rugido paterno. Sin embargo, ese precio forjaba la grandeza eterna, un legado donde el sacrificio individual se multiplicaba en gloria colectiva. Tú formas parte ahora de esta legión narrativa, testigo de la furia indomable. Roma entendía el dilema como prueba suprema de Virtus, donde el verdadero coraje radicaba en negar el corazón por el deber. Legionarios volvían después de 2 décadas, encontrando tumbas en lugar de abrazos, pero su honor permanecía intacto. La pieta se reconfiguraba entonces. Devoción a los muertos, a los dioses que habían guiado su acero. Estos titanes no eran hombres, eran pilares de un mundo eterno, cuya sangre regaba los campos de conquista. ¿Qué legado dejarías tú ante tal encrucijada? En el corazón de este código, la disciplina militar actuaba como látigo inexorable, azotando cualquier brote de debilidad familiar. Centuriones vigilaban no solo el frente, sino las almas de sus hombres, purgando dudas con castigos brutales. Un legionario que murmuraba de hogar era azotado hasta el hueso, recordándole que Roma era su única familia verdadera. Esa ferocidad forjaba unidades indestructibles, capaces de marchas imposibles y cargas suicidas. El dilema moral se convertía así en combustible para la máquina imperial. Tú sientes el peso de ese juramento ahora, ¿no es así? Cómo la Virtus devoraba la pietas personal, dejando solo el eco de un legado eterno. Roma no construía imperios con lágrimas, los erigía con voluntades de acero templado en sacrificio. Cada soldado era un eslabón en cadena inquebrantable, uniendo pasado glorioso con futuro indomable. Esta es la semilla del dilema que explotará en casos reales, titanes enfrentando la furia última. El rugido de la historia nos lleva ahora al borde del abismo moral, donde el soldado romano se convertía en juez de su propia sangre. Pietas y Virtus chocaban en batallas internas más feroces que cualquier guerra gala. Pero de esa colisión nacía la grandeza, un imperio que eclipsaba al sol. Suscríbete a esta epopeya y sé parte del legado que nunca muere, porque la patria siempre prevalece sobre la sangre efímera. Imagina un titán de la Legión 12 Fulminata, arrancado de los brazos de su familia por el rugido inexorable de Roma. 20 años de campañas lo convierten en fuerza de la naturaleza, pero el eco de sus hijos lejanos devora su alma indomable. ¿Podría este héroe inmortal romper el juramento eterno por el latido de la sangre? Tú estás a punto de presenciar su furia separada, donde Virtus choca contra Pietas en una tormenta épica. La historia ruge con acero y leyendas, y este legionario se erige como pilar de sacrificio eterno. En las nieblas del año 58 a.C., Julio César forja la Legión 12 cerca de Mediolanum, reclutando titanes para aplastar a los helvecios en las Galias salvajes. Nuestro héroe, Gayo Valerio, granjero del Lacio endurecido por el sol, jura su vida al águila con voz que retumba como trueno. Deja atrás a su esposa Livia, preñada de su primogénito, y a una villa humilde que pronto se convertirá en recuerdo fantasmal. ¿Cómo soportaría este coloso 20 años de marchas interminables, mientras que su familia se deshilacha en la distancia? La Legión 12 arrasa en Bibracte, donde Gayo carga contra celtas indomables, su gladio bebiendo sangre enemiga bajo cielos de plomo. Cada victoria eleva su Virtus, pero noches de vigilia traen visiones de Livia sola, enfrentando lobos y deudas sin su fuerza protectora. La pietas familiar clama como herida abierta, exigiendo su regreso a los lares hogareños, pero el deber patrio lo encadena a fronteras hostiles. Roma no permite debilidades, transforma el dolor en combustible para conquistas eternas. Este titán resiste, forjando su legado en acero templado. Años devoran el calendario mientras la legión marcha del Arar al Áxona, aplastando belgas y nervios en batallas que tiñen ríos de rojo.
Gallo recibe cartas esporádicas, manchadas de lágrimas, narrando el nacimiento de 2 hijos más y la muerte de su abuelo, sin su mano en el hombro. La separación se convierte en abismo, donde el rugido de la patria ahoga los llantos infantiles lejanos. ¿Flaquearía su furia indomable ante tales ecos humanos? ¿O su virtus lo elevaría a inmortalidad? Tú sientes esa grieta ahora, el dilema que roe al héroe desde dentro. En el año 52, Alesia se erige como clímax Gallo, donde la 12 Fulminata cerca a Vercingetorix en un cerco de muerte. Gallo, centurión ahora, lidera cohortes contra oleadas desesperadas, su escudo apoyado por lanzas bárbaras. Pero en la euforia de la victoria, un mensajero trae noticias demoledoras. Su hijo mayor ha muerto de fiebre sin conocer el rostro de su padre. La Pieta se revela como volcán, tentándolo a desertar hacia el Tíber, pero la disciplina romana lo azota de vuelta al frente. Su sacrificio magnifica la gloria, convirtiéndolo en titán eterno. Campañas contra germanos de Ariovisto endurecen aún más su acero, cruzando ríos helados en marchas imposibles de 30 millas diarias. Libia envejece en cartas que llegan como dagas, describiendo cosechas fallidas y pretendientes que rondan su puerta viuda. Gallo imagina sus manos callosas tejiendo sin él, sus noches frías sin su calor guerrero, y la furia interna amenaza con romper su juramento. Sin embargo, la virtus prevalece, recordándole que Roma es la familia suprema, un legado que trasciende la carne efímera. Este coloso canaliza el dolor en cargas furiosas que rompen líneas enemigas. La guerra civil estalla, y la 12 marcha a Farsalia en el 48, donde César derrota a Pompeyo en un choque de titanes romanos. Gallo, veterano de Galias, libra contra hermanos de sangre, su gladio dudando por un latido ante rostros latinos. La Pieta se fragmenta aún más, devorando lealtad familiar en aras del águila cesariana. 20 años acumulados pesan como yugo de plomo, pero su obediencia ciega lo corona con el título Victrix. ¿Qué precio paga un héroe por tal gloria? Tú lo descubrirás en su lucha interna. Partes orientales llaman ahora, con Marco Antonio reformando la legión en el 40 y Paves, enviándola a Filipi contra brutos asesinos. Gallo comanda una turma en la llanura griega, donde el acero romano ciega traidores como trigo maduro. Cartas de Libia cesan casi perdidas en mares tormentosos, dejando un vacío que la batalla llena temporalmente. Su corazón, forjado en pietas rota, late por hijos que lo ven como mito lejano, no como padre de carne. La separación de 2 décadas lo convierte en sombra de sí mismo, un titán hueco rugiendo por Roma. En Siria, bajo Augusto, la 12 Fulminata guarda el Éufrates contra partos astutos, acampada en Rafana ardiente. Gallo, gris en las sienes, entrena reclutas con la ferocidad de su juventud, pero sueños lo asaltan con rostros infantiles envejecidos sin él. La Humanitas susurra deserción, prometiendo abrazos robados en costas itálicas, pero la Virtus lo encadena al puesto fronterizo. 20 años lo han moldeado en estatua de sacrificio, su legado grabado en mármol imperial. Tú imaginas su soledad, el dilema que devora noches estrelladas del desierto. Suscríbete ahora al canal GLaDOS Historia y sé parte de la legión que nunca muere, porque estas epopeyas rugen por ti. La 12 marcha a Armenia en el 114 con Trajano, conquistando reinos antiguos en picos nevados. Gallo lidera asaltos donde rocas y flechas cosechan vidas, su furia indomable intacta pese al peso de ausencias familiares. Livia, en cartas finales, narra nietos que preguntan por el abuelo legendario ausente. Su Pietas, torcida por décadas, encuentra consuelo en victorias que honran a Roma eterna. Guerras marcomanas llaman en el 162, con Lucio Vero enviando la legión contra partos en Mesopotamia hostil. Gallo, abuelo en espíritu, carga bajo tormentas divinas que salvan cohortes sedientas, ganando el sobrenombre Fulminata. El milagro divino parece burla ante su familia lejana, donde Pietas clama por un regreso imposible tras 20 años de exilio armado. Su Virtus lo sostiene, transformando agonía personal en hazañas que resuenan por siglos. Este titán encarna el dilema supremo: sacrificio por patria sobre sangre. Regreso al fin en el 175, tras tormentas cuádicas donde Marco Aurelio comanda la 12 en Eslovaquia brumosa. Gallo pisa suelo latino, pero encuentra tumbas frescas. Livia muerta de pena, hijos endurecidos por su ausencia prolongada. La Pietas rota lo golpea como pilum en el pecho, revelando el costo de su juramento indomable. Sin embargo, su legado perdura en tierras otorgadas cerca de Parma, donde nietos oyen ecos de su furia.
Roma lo exalta como héroe inmortal, borrando lágrimas en mármol eterno. Este titán de la Legión 12 no flaqueó. Rugió contra el abismo familiar, elevando virtus sobre pietas personal. 20 años de furia separada forjaron imperios, pero dejaron almas rotas en villas olvidadas. Tú sientes su grandeza ahora, ¿verdad? El sacrificio que magnifica nombres en la eternidad romana. La historia no llora por los caídos en batalla interna, los exalta como pilares indomables. Gayo Valerio representa el arquetipo del legionario eterno, donde el deber devora lo humano por gloria colectiva. Su lucha interna, entre ecos familiares y órdenes inexorables, define el dilema moral romano. Otros titanes de la 12 compartieron su yugo, marchando fronteras lejanas mientras hogares se desmoronaban. Su legado ruge. Patria sobre sangre. Virtus eterna. Prepárate para el clímax, donde hermanos alzan espadas contra ciudades propias. La furia de Gayo no termina en Parma. Inspira generaciones de legionarios enfrentando abismos similares. Pietas, reconfigurada como devoción imperial, anula lazos carnales, convirtiendo soldados en extensiones del águila. 20 años prueban el metal de un hombre, separando titanes de mortales comunes. Tú formas parte de esta legión narrativa, testigo de sacrificios que construyen mundos. Su inmortalidad palpita en cada piedra romana. ¡Qué horror devora el alma cuando Roma ordena saquear tu propia ciudad natal! Imagina titanes legionarios, forjados en virtus indomable, alzando el gladio contra hermanos de sangre en guerras civiles furiosas. Tú presenciarás 3 casos eternos donde Pieta se quiebra como escudo bajo Pilum, y la patria exige el sacrificio supremo. La historia ruge con acero y leyendas, culminando en dilemas que definen la grandeza romana. Prepárate porque estos héroes inmortales pagan el precio final de la lealtad dividida. Primer caso, el titán Lucio Cornelio de Corfinium, en la guerra civil del 49 a.C. César marcha sobre Italia, y Pompeyo fortifica la ciudad abrucesa con legionarios leales, muchos nacidos en sus colinas rocosas. Lucio, centurión de la tercera, juró al Senado pero creció entre viñedos locales que ahora defiende con furia. ¿Cómo enfrentaría este coloso el asedio cesariano? Sabiendo que su madre y hermanas clamaban piedad desde murallas familiares, el dilema moral estalla como volcán. Virtus patria contra pietas sanguínea. César cerca Corfinium con cohortes implacables, arietes retumbando como truenos divinos contra puertas ancestrales. Lucio comanda la defensa, su gladio bebiendo sangre de antiguos camaradas ahora cesarianos, rostros latinos que compartieron vino en tabernas romanas. La Pietas lo tienta a rendirse por salvar a su linaje atrapado dentro, pero la obediencia pompeyana lo encadena al deber eterno. Pompeyo huye, dejando a Lucio y sus hombres a merced del vencedor. Un abismo donde familia y patria chocan letalmente. ¿Rompería su juramento indomable este titán? Lucio negocia rendición honorable, pero César exige lealtad absoluta, forzando a los defensores a jurar contra Pompeyo ante águilas cesarianas. Él libera a su familia de las ruinas humeantes, abrazando madres aterrorizadas mientras sella su destino imperial. La humanitas prevalece en un latido, pero la virtus lo catapulta a campañas africanas gloriosas. Corfinium cae sin sangre romana derramada entre hermanos, pero el eco del dilema persigue a Lucio eternamente. Tú sientes esa grieta, el sacrificio que forja leyendas inmortales. Segundo caso, el coloso Marco Atilio de Mutina, en el 43 a.C., durante la guerra contra Antonio. Decimio Bruto resiste en la ciudad emiliana con tropas locales, muchas de granjeros mutinenses endurecidos por legiones previas. Marco, opción de la cuarta, dejó esposa e hijos en villas cercanas, ahora sitiadas por antonianos furiosos. ¿Podría este héroe inmortal disparar balistas contra asaltantes que podrían ser primos lejanos? ¿O su pietas filial rompería filas? Mutina se convierte en crisol de lealtad dividida, rugiendo con acero fratricida. Antonio cerca Mutina con legiones veteranas, hambre azotando a los sitiados mientras Marco raciona grano para cohortes y civiles entrelazados. Cartas de su esposa suplican deserción, prometiendo calor hogareño lejos del caos civil, pero el Senado ordena resistencia hasta la muerte. La Virtus lo impulsa a cargas suicidas desde murallas, gladio chocando contra escudos de antiguos aliados, sangre romana tiñendo el río cercano. El dilema devora noches de vigilia, Pietas clamando por nietos no nacidos aún. Este titán resiste, magnificando su legado eterno. Hirtius y Pansa alivian el sitio, pero Bruto cae enfermo.
dejando a Marco defendiendo ruinas ardientes contra furia antoniana renovada. Civiles mueren de inanición, rostros familiares entre cadáveres, forzando a Marco a elegir huir con familia o morir por Roma. Él lidera sortida final, rompiendo cerco pero perdiendo medio manípulo en matanza fratricia. Mutina libera temporalmente, pero Marco perece en Filipi posterior, su sacrificio elevándolo a mártir senatorial. La historia exalta su indomabilidad, borrando lágrimas en mármol capitolino. Tercer caso, el titán Gayo Salvidieno de Perusia, en el 40 a.C., sitiada por Octaviano contra Lucio Antonio. La ciudad etrusca bulle con legionarios umbrosos leales a Fulvia, muchos como Gayo originarios de colinas sagradas ahora bombardeadas. Él comanda murallas donde su hermana mayor reside con hijos pequeños, balistas cesarianas lloviendo muerte sobre lares ancestrales. ¿Alzaría espada contra asaltantes romanos por pietas local? ¿O Virtus Octaviana lo doblegaría? Perusia arde en clímax de dilema moral supremo. Octaviano cerca con artillería pesada, catapultas destrozando templos donde Gayo juró juventud a dioses familiares. Hambruna azota, forzando sacrificios de mulas y ratas, mientras su hermana envía mensajes suplicando rendición por sangre compartida. La obediencia a Lucio lo ata, pero visiones de niños muriendo bajo escombros erosionan su furia indomable. Batallas nocturnas ven gladio romano contra romano, hermanos potenciales cayendo en tinieblas. Tú imaginas el horror, el acero temblando en manos de titanes divididos. Perusia cae en llamas intencionales. Octaviano incendiando la ciudad rebelde tras rendición desesperada. Gayo salva a su hermana de hogueras, pero ve patria etrusca reducida a cenizas por orden romana suprema. Capturado, jura lealtad al triunviro, marchando luego a Actium contra Cleopatra. Su pietas rota se reconfigura en devoción imperial, forjando legado en victorias orientales. Este coloso encarna la traición final, donde familia sucumbe a patria eterna. Estos tres titanes ilustran el clímax del dilema. Corfinium negocia honor, Mutina muere resistiendo, Perusia arde en sumisión, Virtus siempre prevalece, devorando pietas personal en aras de Roma indomable. Guerra civil y ex noblas civiles forjaron imperio con sangre fratricia, legionarios ejecutando contra ciudades natales sin vacilar. Tú sientes su grandeza trágica, ¿verdad? Sacrificios que elevan nombres a eternidad. El código romano exigía obediencia absoluta, transformando hijos en verdugos de linajes rebeldes. Humanitas susurraba dudas, pero disciplina las ahogaba en rugidos colectivos. Estos casos reales claman legado, patria sobre sangre, glory sobre llanto. La historia no perdona flaquezas, exalta indomables que pagan el precio supremo. En guerras civiles posteriores, como las de Vespasiano, legionarios de Tarraco asaltan murallas natales contra Víctor Otonianos. El patrón persiste. Titanes divididos eligen Virtus, dejando ruinas familiares por águilas victoriosas. Pietas imperial suplanta la carnal, uniendo Roma en hierro forjado de dilemas. Sus nombres rugen en fastos eternos, inspirando legiones futuras. Tú formas parte ahora de esta epopeya final, testigo de héroes que rompieron almas por imperio. El dilema moral romano define grandeza. Sacrificio personal por legado colectivo indestructible. La historia ruge con acero y leyendas, y estos titanes nunca mueren. Suscríbete a Gladus Historia y sé legionario del conocimiento eterno, porque Roma prevalece siempre.